días, buenas tardes o buenas noches. Aquí comienza el podcast literario Palabras sin Fronteras. Hoy nos sumergimos en la vida, obra y legado de uno de los mayores exponentes de la literatura española, Federico García Lorca, un poeta y dramaturgo que no solo capturó las pasiones y los misterios de la vida, sino que se convirtió en símbolo de la libertad creativa y la lucha contra la opresión. ¿Quién fue realmente este genio andaluz? ¿Qué marcó su obra? Y sobre todo, ¿por qué su voz sigue resonando casi un siglo después de su muerte? Acompáñanos en este recorrido por esta vida del artista. Y bueno, tengo aquí a mi derecha a Virginia. Muy buena, Virginia. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. La copresentadora de este podcast. Y bueno, preséntanos a la mesa que tenemos hoy. Sí, le damos la bienvenida de nuevo a María Dolores, a Faustino y a Pilar. Ellos son profesores de lengua y literatura. Pilar hace cuestión de 3 o 4 días la hemos nombrado para ser pregonera del Mercadillo Medieval 2024 de Gines. Así que enhorabuena, Pilar. Muchas gracias. Estamos encantados. Muchas gracias. Pues hoy vamos a hacer la grabación de la segunda edición del podcast literario de Palabras sin Fronteras. Así que estamos ansiosos por escuchar los tertulianos de la mesa. Muy buena, Faustino, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Faustino viene preparado, hoy viene aquí con un libro abierto, y eso me preocupa, con todo lo que sabe Faustino y encima con un libro abierto preparado, yo no sé por dónde vamos a entrar. No, lo he traído por la cuestión anecdótica que es mi libro de texto como alumno de literatura, de segundo debut. Los que estén escuchando esto, o los que escuchen esto cuando se publique y demás, cuando se edite, lo de segundo debut les sonará chino y el año 88 les quedará muy, muy, muy lejano. Pero bueno, me apetecía traerlo y compartirlo y bueno, si surge la posibilidad de leer alguna cosita de Federico García Lorca, pues estupendo. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a empezar cronológicamente un poco desde su nacimiento. ¿Qué nos podéis contar de la vida de infancia de Federico? ¿Qué podemos saber de él? Bueno, pues Federico nació en Fuente Vaquero, un pueblecito muy cerca de Granada, en el año 1898. Y su infancia está marcada por esa vida rural, por el contacto con la naturaleza. Cuando tenía 5 o 6 años, la familia se trasladó a otro pueblecito, de la Vega Granadina también, a Valderrubio, y allí pasó el resto de su infancia hasta que la familia se trasladó a Granada para que Federico empezara a estudiar el bachillerato. Aparte de ese contacto con la naturaleza de pequeño, yo destacaría también el contacto con el folclore popular a través de los romances que le cantaban las criadas de la casa, ¿no? Los cuentos, las historias de bandoleros, que todo eso pues lo vamos a ver reflejado en su obra. La infancia tiene mucho, ¿no, Pilar? La infancia en Federico, en la obra de Federico, ¿la refleja en muchas de sus obras o...? Yo pienso que principalmente en la primera parte de sus obras, cuando escribe principalmente Romancero Gitano, sí se ve más reflejada esa Andalucía rural en la que él se cría. Él siempre fue un niño muy inquieto, muy extrovertido y además siempre tuvo curiosidad por todo lo que le rodeaba. Eso le permitió investigar o profundizar más en las raíces de la Andalucía que él conocía, esa Andalucía de los toros, de los bandoleros, como ha dicho María Dolores, esa Andalucía del campo, de los hacendados. Y bueno, creo que en la primera parte de su obra, de Romancero Gitano, como hemos dicho, sí se ve más esa infancia reflejada. Ya quizás después, tras su viaje a Nueva York, evoluciona y empiezan a verse otros temas con un toque más surrealista en su poesía. Y bueno, después quizás sí retomo un poco este tema andaluz cuando se descubre como gran dramaturgo, pero si hablamos de su poesía en Romancero Gitano. Sí, yo, por añadir algo, que creo que conviene situarlo en su contexto, es que Federico provenía o vivía o formaba parte de una familia acomodada, ¿vale?
lo cual ni quita ni pone, pero conviene señalarlo porque eso implicaba que de alguna manera había una preocupación. Era una familia acomodada, una familia de pensamiento liberal, abierto, y que por lo tanto la preocupación por la cultura y por la formación de sus hijos estaba muy presente, no solo en él, sino en sus hermanas también. Después lo hablaremos, ¿no? Estudiará en Madrid, etcétera, etcétera. Ellos estaban vinculados a Fernando de los Ríos, en fin, todo este mundo de la institución libre de enseñanza. Y eso solo era posible en gente que, Federico lo dice, su padre era rico, dice él en una de las entrevistas que le hacen y tal. Y creo que es importante indicarlo para situar la infancia y la juventud de Federico en su contexto adecuado. Su padre era juez, ¿no? Sí, tenía además posesiones, tenía, en fin, tierras, etcétera, etcétera. Y la madre era maestra. La maestra, sí. Sí, al final, en aquella época, ¿no? Claro. Yo tenía un profesor que decía que los matemáticos antiguos de los que empezaron, todos tenían dinero y todos tenían la barriga llena, porque si no tienes la barriga llena no te puedes sentar a pensar, sino te tienes que ir a trabajar y tienes que salir a trabajar para primero llenar la barriga. Bueno, ya que has hablado de ese momento en el que se va a estudiar a Madrid, importante, ¿no? Ese momento para... Fundamental. Los que tenemos así somos un poco mitómanos, más allá de la República, de la Segunda República, etcétera, etcétera. En mi caso es la mitomanía más bien con el ambiente cultural que hubo en aquella época, ¿no? Todo a partir de una manera diferente de entender la enseñanza y la educación, que fue lo de la Institución Libre de Enseñanza, y que, bueno, culminó con lo que fue un símbolo, que fue la residencia de estudiantes. Federico García Lorca quería irse a Madrid porque Granada se le quedaba chico, se le quedaba que lo asfixiaba, decía él, ese ambiente provinciano, él tenía ganas de volar, pero quería ir a la residencia de estudiantes, que era una institución donde se alojaban jóvenes universitarios y por donde pasó gente como Albert Einstein y otros grandes pensadores nacionales y extranjeros a dar conferencias, con lo cual lo más granado del pensamiento europeo pasó por allí. Él dice en una de las ocasiones que se quiere ir a Madrid, pero él no se quiere ir a una fonda, a una pensión, y menciona del estilo de Baroja o Galdós. Dice, no, yo me quiero ir a algo más moderno, porque en eso también hay que insistir, y es que la generación del 27 ya no era la generación del 98, ya han pasado un montón de años, y sobre todo es la idea de incorporarnos al primer intento quizá de modernidad que hubo en España y que después lamentablemente pues se vio truncado, ¿verdad? Hombre, la verdad es que, no sé, en la residencia que hablamos, se juntaron gente que si no se hubiesen juntado a lo mejor todo lo que se junta allí, no sé si hubiésemos tenido a este Federico García Lorca o a otros muchos, ¿no? Realmente yo creo que la piña que se hace o que se junta allí es fuera de lo común. No sé si... Sí, hombre, la influencia de la residencia de estudiantes en Federico fue bastante decisiva, porque allí conoció, bueno, en primer lugar, a otros poetas de la generación del 27, ¿no? Compañeros suyos de generación. Conoció a Dalí, a Buñuel, que hubo una época en la que los tres fueron inseparables, Juan Ramón Jiménez, en fin. Y como ha comentado Faustino, no solamente ya del mundo vamos a decir, de las letras, sino también del mundo de las ciencias. Fue muy importante esa estancia suya en la residencia. Y tras esa residencia vienen sus primeras obras, ¿no? Con sus grandes éxitos. Bueno, él estuvo en la residencia de estudiantes como 9 años. Además, porque él empezó a estudiar en Granada, tanto Derecho como Filosofía y Letras, aunque luego solamente terminó una carrera, que fue Derecho. Como estudiante no destacó, la verdad, porque, entre otras cosas, él iba un poco por libre, no era muy de sujetarse a las normas, ¿no? Y tampoco lo de estudiar, pues bueno, el padre estaba empeñado en que terminara Derecho y al final lo terminó, pero bueno, al cabo de 8 años, y parece que con la ayuda de los profesores también, Pero... ya digo, estuvo 9 años allí, hasta final de la década de los 20, ¿no? Y yo en esa década de él destacaría dos cosas que
bueno, que también son importantes, ¿no?, en su trayectoria. Una es que participó en la organización de un certamen de cante hondo en Granada, junto con Manuel de Falla, en el año 22, y entonces ahí Federico se metió de lleno en todo lo que es el cante hondo, y eso pues repercute lógicamente en su obra, en su libro Poema del cante hondo, y bueno, y en el Romancero Gitano pues también, ¿no? Y luego otro hito que yo destacaría en esa época fue la visita a Sevilla en el año 1927 para celebrar el tercer centenario de la muerte de Góngora, que fue un poco el momento culmen de lo que conocemos como la generación del 27. Pero sí, a lo largo de toda esa década, Federico ya está escribiendo bastantes de sus obras, ¿no? El libro de poemas, canciones, el poema del cante hondo, todo eso es de la época de los 20, el Romancero Gitano, hasta que al final esa década acaba con el viaje que hace a Nueva York, y donde está un curso académico completo, curso 29-30, y las vivencias de ese viaje pues las plasma en Poeta en Nueva York. Pero en estos comienzos no son todos éxitos, ¿no? También tuvo algún fracaso. Lo que pasa es que él se lo lleva bien, ¿no? O sea, yo por lo que sé, en la obra de teatro, no, las primeras obras de teatro que él expone, ¿no?, o teatraliza en Madrid, tiene una crítica positiva a la hora de que es un gran poeta, pero como obra de teatro, no sé si el nombre no me acuerdo, era algo de mariposa. Sí, el maleficio de la mariposa. No tiene una gran... O sea, que realmente... Bueno, ¿el comienzo fue exitoso desde el principio o si tuvo algún que otro fracaso? Yo lo he pensado muchas veces siempre que estudio Lorca, que es el claro ejemplo de el escritor que nace, pero que también se hace. Es decir, él nace con ese talento para desarrollar la escritura y para desarrollar mundos creativos. Pero como tuvo la gran oportunidad de nacer en una familia acomodada y él no tenía ninguna obligación de trabajar, no tenía ninguna carga, pudo también dedicarse durante toda su vida, en especial los años en los que estuvo en la residencia de estudiantes, a la literatura, a la creación literaria. Entonces, esa unión del talento que tenía Lorca con la disposición temporal de la que poseía, permitió que se fuera desarrollando cada vez más ese talento hasta dar con la clave de, bueno, un poco lo que tenía más éxito, lo que tenía más popularidad, y por eso, antes de alcanzar sus grandes éxitos, como fue para mí sin duda el último, La casa de Bernarda Alba, que él no la vio representada, pues tuvo tropiezos como la del maleficio de la mariposa, que bueno, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. La pregonera ahí lo deja. Ahí lo deja. Ahí lo deja la pregonera. Bueno, y quería empezar porque una de las preguntas que más me llamó la atención o que quería yo mover el podcast, ¿no?, es la pregunta de qué hace a Lorca una figura universal y lo hace tan trascendente que yo creo que de esa generación del 27, si le preguntas a mi generación quién conocemos, yo creo que de los pocos que podemos nombrar es a Lorca. No sé si su muerte a lo mejor forma parte también un poco de esa misticidad de Lorca, pero es verdad, yo creo que es uno de los grandes, de los que ha quedado en la historia. ¿Y por qué? Hombre, esa es la pregunta del millón. Yo supongo, vamos, no soy nada original, que el hecho de su muerte, las circunstancias que lo rodearon, etcétera, etcétera, pues que eso fue de alguna manera fundamental para que bueno, se haya convertido en un símbolo, en un mito, etcétera, etcétera. Y claro, ya pasamos de hablar de la obra a hablar de la persona, ¿no? Yo, sin embargo, prefiero quedarme con la obra. Eso es cuestión ya de opciones personales, ¿no? Se convierte en mártir. A mí me recuerda un poco, salvando las diferencias, un poco a lo que sucede con los hermanos Machado. Que, claro, Antonio muere en el exilio, las circunstancias dramáticas, etcétera, etcétera,
Y durante mucho tiempo, bueno, pues Manuel Machado estaba ahí como casi pidiendo disculpas desde la tumba, ¿no? Porque, perdón por haberme quedado aquí en España, por haberme vendido, si queréis decirlo así, a la dictadura franquista, etcétera, etcétera. Y es después, con el paso del tiempo, como la obra de Manuel Machado se empieza a reivindicar por autores que entienden que también es un gran poeta, es decir, olvidándonos un poco de la parte esa de las circunstancias personales y vivenciales en las que se mueve cada uno. Yo recuerdo, eso también, si el libro es del año 88, el programa del que voy a hablar sería de aquella época también, era un programa que se llamaba La Clave y que también trataba el tema de Lorca y tal y cual, y algunos hacían un poco de historia-ficción, no se me olvidará, y hablaban de qué hubiera sido de Lorca si no hubiera muerto. Claro, y algunos, claro, como la historia-ficción es muy libre, hablaban de que es que murió joven, con lo cual probablemente sus mejores obras se hubieran dado de no haber sido esa muerte trágica que tuvo, ¿no? Pero claro, es jugar un poco eso a profeta, a divino, y yo prefiero quedarme con lo que tenemos de él, ¿verdad? Sí, era una pregunta que tenía ahí en la lista, ¿no? Que con 38 años muere, que no hubiese deparado, que no hubiese dejado pues con los años, ¿no? Claro. Lorca. A lo mejor no hubiese sonado tanto. Claro. O sea, no sabemos muy bien qué hubiese pasado, pero sí era una pregunta que estaba ahí también rondando, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiese tenido más tiempo? ¿Qué me respondes a la pregunta que Faustino no... Es que Faustino cuando habla sentencia, no nos deja, no me deja... A ver, yo creo que yo estoy de acuerdo con Faustino, independientemente de su muerte, que es verdad que eso hace que tenga una proyección incluso internacional y tal, pero yo pienso que ya de por sí, aunque no hubiera muerto en esas trágicas circunstancias, la obra de Lorca es que es sencillamente maravillosa. O sea, para mí, tanto la poesía como el teatro, es que su estilo es único. Dentro de lo que es la generación del 27, su estilo es único, es muy particular, su lenguaje poético, no sé, es muy potente, muy expresivo, tiene como una magia especial, como un duende, ¿no? Si queremos, es algo que, no sé, cualquiera que tenga la más mínima sensibilidad poética lo puede apreciar con mucha facilidad. Y si es en el tema del teatro, pues el teatro de Lorca pues es que es prácticamente lo mejor del siglo XX en el teatro español. La prueba es que se sigue representando, que las obras de Lorca, o sea, que es un teatro vivo y que es un teatro que no está circunscrito a un lugar y a un momento, sino que es como la obra de Shakespeare, es que tiene una trascendencia universal. Y lo mismo en el teatro que en la lírica, el lenguaje también, o sea, porque la obra no es solamente ya la creación de personajes y tal, sino la potencia del lenguaje, la expresividad del lenguaje en las obras de teatro. Es que eso, yo creo que no se ha alcanzado un teatro igual. ¿Podemos decir que los mejores versos escritos por un español pueden ser de él? A ver, es que esto, sobre gusto, no hay nada los colores, escrito, ¿no? Pero... Si nos tuvimos que hacer un ranking, estaría entre los... A mí me estoy hoy en modo nostálgico, pero me echaron una bronca por preguntar quién era el mejor poeta de la generación del 27... Y el profesor, poco menos que yo había preguntado un disparate, un poco en la línea. Por favor, eso no sé, un poco en gustos y bueno, sí. Que en esos niveles, pues... Pero por ahí, ¿no? Lo recuerdo. Yo, respondiendo a la pregunta que ha contestado Faustino y María Dolores, totalmente de acuerdo en que la obra de Lorca es eterna y es inigualable y es maravillosa, eso por supuesto. Pero también la personalidad tan arrolladora que tuvo a lo largo de su vida. Si Lorca yo creo que hubiera vivido en los tiempos que ahora corren, diríamos que Lorca es un auténtico showman. Él iba a las fiestas, tocaba el piano, dibujaba, animaba. Bueno, yo creo que hubiera sido muy amigo mío si nos hubiéramos conocido en este momento. Y entonces, pues, esa personalidad tan fuerte y tan característica creo que lo impulsó también a ser una de las figuras más conocidas del momento y a tener quizá más trascendencia que otros autores que quizá eran más tímidos de la generación del 27, como es el caso de Luis Cernuda. Esa es mi opinión. Yo la verdad que me sorprendió porque pensaba que Lorca era un hombre callado, un hombre tímido, un hombre...
y parece ser que era lo contrario. Pero que era... yo tuve la suerte de escuchar a un conferenciante, se llamaba José Luis Cano, que después hizo una antología sobre Machado, otra antología sobre poesía de posguerra, etcétera, etcétera, que él llegó a conocer a Lorca. Estoy hablando de José Luis Cano, que cuando conoció a Lorca pues era jovencito, y él dice que lo recuerda en una ocasión en la que había una reunión, un recuerdo vago que él tiene, pero que él lo recuerda, una reunión, una fiesta, como dice Pilar, así, un tío muy vitalista y tal, y que se van por la tarde, por la noche a la playa, y que sin embargo Lorca se alejó, se fue a un sitio así apartado y estuvo toda la noche como ensimismado, porque es que tenía esos momentos también. Frente al Lorca vitalista y optimista y positivo y jaranero, había otro Lorca muy intimista, muy metido en sí mismo, con una cierta tendencia al desasosiego, a la inquietud, al abatimiento, que parece ser que por otros testimonios de la época es lo que lo caracteriza, esa especie de ambigüedad, ¿no? No es de bipolar, ¿no? Pero entrando, Claro. ¿no? Por ahí en ese... Bueno, y entrando un poco en su obra, aquí tenemos la mesa llena de libros con sus obras. ¿Cuál podéis decir ustedes que, o para vosotros creéis que es la obra culmen, ¿no? La obra donde Lorca... si le tenéis que recomendar a alguien un libro, decir, léete un libro de Lorca y para que sepas quién es realmente Federico García Lorca. Bueno, creo que pueden ser dos preguntas diferentes. La mejor obra de Lorca y la obra más representativa de Lorca creo que pueden ser dos títulos diferentes, pero bueno, ahí la lanzo. No sé, María Dolores. A ver, es complicado, ¿eh? No es fácil elegir un libro de Lorca. Obviamente El romancero gitano a mí me parece espectacular, o sea, la mezcla que hace ahí de tradición y de vanguardia, ¿no? La tradición en la métrica del romance, ¿no? Que es una forma incluso de origen oral, ¿no? Muy antigua, y con la vanguardia, ¿no? Con las metáforas atrevidas, vanguardistas, totalmente nuevas, no sé, un lenguaje poético renovado, que llama mucho la atención. El romancero es espectacular, pero bueno, que también me quedo con los sonetos del amor oscuro, que también son espectaculares. Pero su obra máxima, que digamos, aquí tocó techo. Es que yo creo que no tocó techo, que muchas obras, incluso El llanto por Ignacio Sánchez Mejía, es una elegía que yo creo que es de lo mejor que se ha escrito en literatura española, en ese género. No sé, es que no es fácil. Para ti, Pilar. Yo soy más fan de su teatro. Yo soy más de los últimos 3 dramas que escribió, de Bodas de Sangre, de Yerma y en especial de La Casa de Bernarda Alba. A mí, por lo general, me gusta más el teatro que la poesía, quizás tiro por ahí, porque me parece que tocar el tema de la represión de la mujer, además hago referencia hoy que es el 25 de noviembre, tocar el tema de la represión de la mujer en aquella época era un tema muy delicado, a la vez que muy atrevido, y supo dar bien en la clave con reflejar esa necesidad de libertad que pedían a gritos las mujeres de la época, totalmente pues bajo el manto de los maridos y bajo el yugo de la sociedad que las condenaba injustamente en muchas ocasiones. Entonces, si me tengo que quedar con una obra de Lorca, fue con la que él no pudo ver representada, como he dicho antes, que es con La Casa de Bernarda Alba. Yo, El romancero gitano, es curioso, pero al pobre Federico le dio más de un disgusto, porque él se quejaba que no había sido entendido, porque él se dio cuenta de que la mayor parte de la gente lo veían como una especie de folclorista, un poeta de bata de cola, por así decirlo, ¿no? De una España más tradicional, cuando él hacía algo absolutamente nuevo, ¿no? En una carta a Jorge Guillén, que hace una poesía absolutamente diferente a la de Lorca, Federico se queja de que su obra no ha sido entendida. Es más, dos que habían sido muy amigos suyos, que después hubo un cierto distanciamiento, o un claro distanciamiento, como Dalí y Buñuel, reniegan del romancero gitano. No les gusta el romancero gitano porque les parece eso de esa España cañí, de la charanga y de la pandereta. Yo no sé si eso le llevó luego a probar
con otro estilo absolutamente opuesto, como es el surrealismo que hay en Poeta en Nueva York. Que ya que dices tú de recomendar alguna obra tal y cual, quizá lo más difícil para un chaval, para una chica que quiera acercarse a Lorca, lo más difícil sea Poeta en Nueva York, más difícil de entender, de asimilar, de comprender, etcétera, etcétera. Pero el Romancero Gitano es una genialidad, como ha dicho María Dolores. El llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, donde se combina esa tradición y esa modernidad, es brutal. Y yo, en poesía, después si queréis profundizamos en lo del teatro que decía Pilar, yo en poesía me quedo, yo qué sé, supongo por la afinidad, yo qué sé, a la métrica clásica, con los sonetos del amor oscuro, me parecen de una fuerza. En esa época, los de Miguel Hernández y los suyos, absolutamente espectaculares, los sonetos del amor oscuro, que tampoco él los vio publicados, el pobre. Pero él, hablando de métrica, ¿él era libre o seguía una métrica? Es que él toca un poco todos los palos, porque él utiliza métrica tradicional, pues en el Romancero Gitano, en el poema del Cantejondo y tal, pero también utiliza el verso libre, lo que se llama el versículo, ¿no? Versos muy largos, en Poeta en Nueva York, en el libro en el que ya aparece una técnica surrealista en cuanto a las imágenes, ¿no? Que parece que están sacadas de los sueños, ¿no? Imágenes oníricas, irracionales, un libro con una técnica muy distinta y, como ha dicho Faustino, claro, obviamente es más complicado de entender. Pues la verdad es que yo no he leído mucho sobre Lorca, me está informando por documentales y demás. Y bueno, los documentales, una de las gran partes del documental era la muerte. Y porque bueno, es verdad que cuando se habla de Lorca todo el mundo piensa en un fusil y piensa en la muerte de Lorca cuando sucede. No sé si pudo ser evitable esa muerte, si no sé, Faustino, cómo... Yo no sé. Hombre, evitable sí fue, quiero decir, evitable. Quiero decir que se ha escrito tanto, yo creo que se habrá escrito tanto sobre su muerte como sobre su obra, es curioso. Y yo tengo además la sensación de que hay gente que se repite escribiendo libros sobre la muerte de Lorca y han hecho de eso su oficio, lamentablemente. Estoy hablando de algún historiador, pero bueno, es una crítica opinión, que ha dejado. Ahí lo deja Faustino. Es una opinión personal que no me privo de expresarla. La verdad que fue una circunstancia absolutamente desgraciada la que tuvo el pobre Lorca. Lorca se tuvo que haber quedado en Madrid, se lo decía todo el mundo, todos sus amigos se lo dijeron, quédate en Madrid, porque el clima era muy hostil, él ya percibía ciertos ataques en la prensa hacia él ya en el año 35, y hay una mujer casada con un amigo suyo, se llamaba Concha Méndez, casada con Manuel Altol Aguirre, donde cuenta que ellos tienen una reunión de unos cuantos amigos en la Embajada de Chile, y llega uno de ellos y Federico, le pregunta a ella por Federico, y dice, no, Federico se ha ido esta noche para Granada. Claro, o sea, es como si él, que hablaba tanto del destino trágico y tal y cual, como si ese destino trágico también estuviera para él. Si se hubiera quedado en Madrid, nada de eso hubiera pasado. Pero él decidió coger el tren e irse. No olvidemos que la guerra empieza un 18 de julio, verano, vacaciones, la familia que posee una casa en el campo, etcétera, etcétera. Él se va a Granada con su familia, como hacía mucha gente que podía hacerlo, tal. Si se hubiera quedado en Madrid, si no hubiera cogido ese tren, ya otros le habían aconsejado incluso que se fuera a México, tal y cual, y se va a Granada, y a partir de ahí pues se desencadena todo. Explicaciones diversas, pero bueno. Yo siempre escucho el rumor del que él fue avisado. Siempre. No sé si eso... Yo no creo que eso fuera así. Es verdad que había rumores, bueno, cuando se inició el golpe, de que estaban deteniendo a numerosos liberales, pensadores. A Lorca se le acusaba, además de ser homosexual, que creo que era lo único cierto de lo que se le acusó, se le acusó de ser anarquista, comunista, antiliberal, antieclesiástico. Todo eso para mí es mentira.
tenía amistades en los dos bandos, le gustaba tanto las tradiciones de Andalucía y se sentía cercano a figuras como Ignacio Sánchez Mejía, que hemos comentado antes, como a otras figuras más liberales, como puede ser Dalí o otros personajes. Entonces yo creo que Lorca no fue avisado, sino simplemente cuando se desencadenó el golpe en Granada, tuvo la mala suerte de que él tomó la decisión de estar en un mal lugar en ese preciso momento. Y también su cuñado, si mal no recuerdo, era el alcalde de Granada en la época de la República. Y pienso que por ahí también pudo venir un poco de que arrestaron a su cuñado y a raíz de ahí pudieron tirar del hilo y a buscarlo a él. Es lo que yo pienso. Bueno, Dolores. A ver, Lorca no pertenecía a ningún partido político, pero él había tomado partido por una ideología bastante concreta. Él estaba, cuando comienza la República en el año 31, él se ilusiona mucho con ese proyecto, con el proyecto de extender la cultura a los más desfavorecidos, ¿no? De ahí que dirija La Barraca, ¿no? Que es una compañía teatral universitaria con la que recorre pueblos de España y tal, representando obras clásicas. Y sus entrevistas, sus declaraciones están cada vez más ligadas, digamos, a una ideología determinada. El estreno de Yerma causa también, levanta ampollas en los sectores más tradicionales de la sociedad, ¿no? Entonces, él empieza, digamos, a tener enemigos. Y como dice Faustino, pues toma una decisión muy mala en contra de lo que le aconsejan los amigos, que es volverse a Granada, cuando si se hubiera quedado en Madrid probablemente hubiera podido salir de España y no le hubiera ocurrido nada. Pero es que yo creo que a mí me recuerda, lo que ha comentado Faustino, ese destino trágico que es como el tema central de su obra. Hay un poema en el que un jinete va cabalgando hacia Córdoba y se masca la tragedia porque dice, aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Es decir, sabes que vas a morir en el camino, pero sigues por ese camino, no te das la vuelta. Entonces es como si Federico en realidad hubiera hecho lo mismo que ese jinete, ¿no? Él pensó que en Granada se iba a poder refugiar, bueno, y de hecho se refugió en casa de sus amigos, ¿no? Los Rosales. Luis Rosales, que también era poeta, era muy amigo suyo, y ellos eran falangistas y se refugió en casa de ellos, pero allí fueron a buscarlo y allí fue donde lo detuvieron, vamos. Que no le sirvió de mucho esa amistad para salvarse. Por su condición sexual, podemos decirlo, o por su ideología pudo influir, política. Eso pudo influir, pero yo creo que más allá de eso, su ideología política, las declaraciones que había hecho. Una cosa que dijo en una entrevista también en sus últimos meses fue: en Granada está la peor burguesía de España, es que lo dijo así, tal cual. En fin, yo creo que tenía muchos enemigos. No se escondía tampoco. Claro, él no se escondía. De todas maneras, yo no sé, esto que ha dicho María Dolores, es que lo de las dos Españas y tal, que viene a raíz o después, a continuación de la guerra civil, muchas veces yo creo que nos confunde, porque justo hasta que estalla la guerra civil sí que había esa convivencia. Federico, un hombre, lo que hoy diríamos de izquierda, muy progresista, tenía amigos falangistas como Luis Rosales. Es más, Federico le hace una confidencia a un joven Gabriel Celaya, que después será poeta de la posguerra y tal y cual. Federico dice, no se sabe si es a ciencia cierta, pero bueno, si fue una broma de Federico, pero no hay por qué pensar que es una broma. Cenaba todos los viernes con José Antonio Primo de Rivera. O sea, son cosas que dice, ostras, pero ¿qué España había? Pues una España donde hasta que los extremos no toman el poder, nada de esto sucedía. Y por eso Federico, pues a lo mejor no calibró la verdadera gravedad de la situación. Él nunca pensó que porque él hubiera dicho que en Granada estaba la peor burguesía de España, que por eso lo iban a matar. Es que, claro, el recorrido es muy largo, ¿no? Y allá que se fue, amigos falangistas, su familia católica, aunque a él lo acusarán poco menos de anticlerical, de todo eso. Pero claro,
es lo que vino después. Es lo que vino después. Se sentía con la confianza de que no le iba... Claro, ¿cómo iba a matarlo por haber escrito una obra de teatro que se titula La Yerma? O cómo... Pero a matarlo sin juicio, sin un abogado, nada. O sea, él no podía pensar eso cuando vivía en un Madrid que era un ejemplo de libertades. Claro. Entonces, pues calibró mal. Bueno, yo nada, simplemente añadí que yo pienso que Federico es que simplemente era un personaje molesto para los que se alzaron en ese momento, y como era un personaje molesto, pues había que quitarlo de en medio. Pero no pienso porque es que se le llegó a acusar hasta que era un espía de los rusos, una cosa que bueno, totalmente fuera de lugar. Entonces pienso simplemente que era un personaje molesto, que había escrito algunas cosas que no habían gustado mucho a las clases dominantes de ese momento, y bueno, pues como otros muchos seres que había en ese instante, pues tenían que ser eliminados del panorama, simplemente por eso. Incluso también habría muchos guardias civiles, muchos militares, que cada uno iba por su lado, ¿no? Y que tomarían decisiones a lo mejor sin haberla consultado ni con Madrid, porque a lo mejor desde Madrid no se manda, o sea, directamente desde Granada, ¿no? Dicen que el gobernador de Granada, gobernador, no sé exactamente el cargo, que estaba al mando de la situación en Granada, pide o llama al general Queipo de Llano, que estaba aquí en Sevilla, y parece ser, según dicen, que la respuesta de Queipo de Llano es que le den café, mucho café. En fin, a este hay que quitárselo del medio. Es que Queipo tampoco tenía... Claro, Queipo era de la mano claro, fácil. Imaginaos, o sea que esa fue la situación del pobre Federico. Bueno, pues terminando un poco aquí, no lo vamos a terminar aquí abajo, porque esto sería terminarlo abajo. No sé si tenéis alguna cosa que haya quedado, algún apunte que queráis decir, si tenéis algo apuntado por ahí, y si no, Faustino nos acaba con... ¿no? Bueno, que tiene el libro abierto, lleva con el libro abierto y con la gafa puesta encima del libro desde el principio. Yo he venido a hablar del libro y por lo tanto... Tú has venido a tu poema y tú has venido con lo tuyo. Sí, no, yo quería insistir un poquito también en algo que ha apuntado a Pilar del teatro, que quizás hemos hablado menos del teatro, pero es absolutamente portentoso. Yo estoy con ella, yo La Casa de Bernarda Alba la leo, la releo. Hace poco hemos asistido aquí en Gine a una representación, una adaptación de La Casa de Bernarda Alba, y es que no te cansas cuando lees o escuchas, si tienes la suerte de asistir a una representación, escuchas hablar a esas mujeres, cómo dicen y cómo hablan, que sin que hablen así las capas populares, pero te suena todo a auténtico, te suena toda verdad y te suena toda poesía, porque es que es un lenguaje tan poético. En Bodas de Sangre más lírico, y en La Casa de Bernarda Alba es más arrebatador, con mucha más fuerza. Entonces es una obra que yo no sé cómo pudo hacer este hombre en tan poco tiempo tres grandísimas obras: Yerma, Boda de Sangre y sobre todo La Casa de Bernarda Alba, ¿verdad? Sí, no, yo estoy de acuerdo, el teatro es espectacular. Vamos, antes cuando me has preguntado que con qué libro me quedaría, estaba pensando libro, ¿no? La lírica. Pero el teatro es igualmente, vamos, maravilloso. Es que me cuesta trabajo incluso elegir una obra de teatro, que es verdad que La Casa de Bernarda Alba se puede considerar la obra cumbre, pero que ahí está Yerma, que también es fantástica, o Bodas de Sangre. El lenguaje es precioso. A mí una cosa de... una frase de Yerma que me encanta, bueno, como sabéis, es la tragedia de la mujer que no puede tener hijos, ¿no? Y en un diálogo que aparece al principio de la obra con otra mujer del pueblo, que está embarazada, la otra chica, Yerma le pregunta que qué se siente. Y la manera de decirlo a mí es que me parece de verdad magistral. Le dice la otra mujer, le dice: ¿no has tenido nunca un pájaro vivo apretado en la mano? Pues lo mismo, pero por dentro de la sangre. Es que me parece de verdad genial la manera esa de expresar lo que se siente en un embarazo, ¿no? Es increíble. Y bueno, y como ese ejemplo, pues te podría poner otros muchos. Es que el lenguaje muy, muy potente, muy expresivo, muy
no sé. Y que no muere con el tiempo, que claro, el otro día tuvimos totalmente, es que es absolutamente moderno, absolutamente moderno. Se puede representar y en cualquier cultura, porque dice, bueno, es que es Andalucía o es España, tal y cual, pero la casa de Bernarda Alba, bueno, cualquiera de las tres, pero se pueden representar en cualquier cultura, quiero decir, lo mismo en Japón, que se puede representar en Inglaterra, que se puede representar en universal, ¿no? Universal, absolutamente, porque está hablando de valores que son universales, la muerte, la reivindicación de la mujer, la falta de libertad, en fin, y es curioso, siempre hay que insistir, la última palabra es silencio. La última palabra de la casa de Bernarda Alba, escrita en el 36, yo a los alumnos se los decía siempre, es la palabra silencio, que dice Bernarda, y después vinieron 40 años de silencio, o sea que no deja de ser también un poco premonitorio de lo que había de pasar, ¿verdad? Sí, además son temas que yo creo que no, desgraciadamente, muchos siguen estando en la palestra de la actualidad. Totalmente. Bueno, pues vamos a ir finalizando. ¿Quiere leer? Sí, yo que lea. Estoy enamorado de un poema de Federico. Los sonetos del amor oscuro son muy bonitos. Él los fue escribiendo. Tienen que ver con relaciones de amor homosexual. Parece ser que Federico se enamoraba siempre de gente que no le correspondía. Tuvo un amor así muy arrebatado por un chico que también tenía relaciones con mujeres, y Federico lo pasaba realmente mal. Bueno, y le dio salida a estos problemas que él tenía sentimentales con los sonetos. Por eso se llaman los sonetos del amor oscuro, que se publicaron de una manera muy tardía. Ese chico, por cierto, murió en el 37 en el frente de batalla, como muchos españoles, ¿verdad? Defendiendo una causa justa. Entonces, el poema se titula El poeta siempre dice la verdad. Y si me permitís, yo voy a leerlo, y dice así: quiero llorar mi pena y te lo digo, para que tú me quieras y me llores, en un anochecer de ruiseñores, con un puñal, con besos y contigo. Quiero matar al único testigo para el asesinato de mis flores, y convertir mi llanto y mis sudores en eterno montón de duro trigo. Que no se acabe nunca la madeja del te quiero y me quieres siempre urdida con decrépito sol y luna vieja. Que lo que no me des y no te pida sea para la muerte que no deja ni sombra por la carne estremecida. Yo lo he leído 18.000 millones de veces y me sigue estremeciendo. Ahí está el secreto de Federico, creo yo, en que sigue estremeciendo. Sin decirlo, lo dice todo, claro, realmente, claro, ¿no? Claro. Bueno, pues yo creo que con estos versos tan bonitos vamos a dar por finalizado esta segunda edición. Habrá una tercera, ¿no? Sí, amenazamos con volver. Espero que no tengamos que esperar tanto tiempo, que podamos hacer lo que podemos quedar antes. Que es muy complicado quedar con Faustino, tiene una vida muy ajetreada ahora, y María Dolores también tiene una agenda muy ajetreada, los dos, porque están los dos ahora en su mejor momento, yo creo, y están los dos con una agenda que no... Sí, Pilar ahora de pregonera, y lo que vendrá después. Y de mujer casada también, también es una obligación ya. Claro. Había dejado, ahora entrar en otro momento, ya no es el mejor momento. Seguro que sí. Así que bueno, pues nada. Oye, está aquí a los mandos nuestro amigo David, y aquí a los mandos también del guión y demás a María Jesús. Os damos las gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Y Virginia, tú que diste el principio. Yo quería finalizar dándole las gracias a los tres por habernos regalado este tiempo literario tan enriquecedor. Y os esperamos en la tercera edición del podcast literario Palabras sin Fronteras. Muy bien, claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.